Pensiónate ya con un solo pago en modalidad 40. Te voy a explicar los requisitos, en qué casos aplica o no hacerlo y también si en determinado momento es redituable en tu caso en particular, ya que no en todos los casos es factible o les pudiera convenir por la edad, objetivo de pensión y capacidad de pago. ¿Y qué es la modalidad 40? Es el medio por el cual el trabajador por cuenta propia le paga al Seguro Social un salario y sigue sumando semanas cotizadas a falta de un patrón. Para poder ingresar a modalidad 40 hay que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos, obviamente, es que no estés cotizando con un patrón en régimen obligatorio del Seguro Social. 2. Que no hayan pasado más de 5 años después de la baja de régimen obligatorio. Y 3. Que tengas al menos un año cotizado con patrón en un periodo de 5 años hacia atrás al momento de esta baja. Ejemplo, porque sé que es un poco confuso. Si tu fecha de baja fue en el 2021, 5 años hacia atrás, entre 2016 y 2021, en ese periodo de 5 años, en medio debe haber un año cotizado en régimen obligatorio. Ese sería el otro requisito. La modalidad 40 tiene dos variables de cómo poder pagarla: hacia adelante y hacia atrás. Cuando es hacia adelante, vas a pagar mes con mes, dependiendo del objetivo de pensión. Puede ser un año y medio, 2, 3, 4 o máximo 250 semanas, que es lo que representa 58 pagos. Coloquialmente, las personas dicen el salario promedio de los últimos 5 años, pero está mal dicho porque 5 años son 60 meses y la ley indica 250 semanas que corresponden a estos 58 pagos. Cuando es hacia atrás, ahí sí indica la ley tal cual que máximo puedes hacer 5 años de pago en retroactivo, que son los mismos 5 años que no debiste haber excedido de la fecha de baja con patrón. Cuando esta fecha de baja excede más de los 5 años, ya no vas a poder ingresar a modalidad 40 y por consecuencia no pudieras hacer un retroactivo. Otro ejemplo, si tu fecha de baja fue en el 2021, y quieres hacer hoy ese retroactivo, tiene que ser todo completo. Es decir, no pudiera ser solo del 2022 al 2023. El retroactivo sí son todos los meses vencidos. Y precisamente en esta forma de pagar modalidad 40 es como se hace en una sola exhibición, en un solo pago. Este retroactivo va a depender del salario que hayas tenido registrado. Si tu último salario registrado fue bajo, a este tipo de retroactivo lo conocemos como retroactivo bajo y regularmente sirve para recuperar semanas baratas. O seguramente por ahí has escuchado que le dicen comprar semanas baratas, porque vas a recuperar los meses vencidos con ese salario bajito y técnicamente va a salir muy económico. ¿Por qué? Porque si al momento de la baja, por ejemplo, traías un salario de 6,000 pesos mensuales, pues aproximadamente cada mes vencido, sin contemplar recargos ni actualizaciones, pues estaría saliendo como en 600 pesos en promedio en años que ya quedaron atrás. Si el caso fuera que no vas a recuperar semanas baratas y que vas a hacer un retroactivo con salario alto, esta es precisamente la forma en donde tú, haciendo este pago,
y ya teniendo la edad mínima de pensión, pudieras pensionarte de inmediato. ¿Cuál es el detalle con hacer un solo pago en modalidad 40 y que sea en retroactivo? Supongamos que el retroactivo que vas a hacer en cuestión de pago mensual de ese entonces hubiera sido de 6,000 pesos, sin contemplar recargos ni actualizaciones. Si tú, por ejemplo, quisieras pagar esos 3 años con esta cantidad de 6,000 pesos mensuales, en un año serían 72,000 pesos. Si fuera en 3 años, sería una cantidad de 216,000 pesos sin contemplar recargos ni actualizaciones. Estos sí se tienen que calcular ya en forma para cada caso en particular. Te lo comento porque es muy común que en nuestra página, en redes sociales, nos pregunten cuánto porcentaje es de recargos y actualizaciones si lo pago hoy, en un año, 2, 3, 4, 5. Va a variar porque tenemos que calcular hacia atrás. Entonces no es un porcentaje fijo para todos si es solo un año o son máximo 5 años. Es conveniente hacer un solo pago cuando ya estás muy cercano a la edad de pensión, que son los 60 años. ¿Por qué? Porque si tú lo pagas hoy que ya tienes 60 años, pues obviamente vas a tener una pronta recuperación, porque si hoy lo pagas y en lo que sale tu baja e inicias el trámite de pensión tardas 4 o 5 meses, pues vas a saber que en poco tiempo vas a recuperar. Sin embargo, si tu edad aún es lejana de los 60, pues habría que evaluar qué tanto conviene que lo hagas en un solo pago. ¿Por qué? Porque si hoy tu edad es de 57 años y vas a pagar un retroactivo alto y tuviste que pedir esa cantidad a alguien, pues todavía va a faltar tiempo para que a esa persona o entidad, a lo mejor alguna financiera, pudieras hacer ese pago. Cuando ese retroactivo alto está lejano de los 60 años, hay que evaluar mejor otras opciones. ¿Por qué? Porque cuando es un retroactivo alto, aunque fuera con el topado, supongamos que pagaras de hoy hacia atrás, hoy 2023 al 2018, el topado del 2018 pues no es el mismo de hoy y ciertamente estarías pagando un topado devaluado con recargos y actualizaciones. Y si hoy, por ejemplo, tienes 57 años y todavía te faltan 3 para llegar a los 60, pues cuando llegues a esos 60 años todavía más devaluado va a estar ese valor, aunque en ese entonces hubiese sido topado. Tendríamos que evaluar mejor que, aunque no se paguen todos esos años vencidos con salario alto, pudieras empezar de hoy hacia adelante, mes con mes, con el topado actual o el topado del año en curso y preferentemente estarlo actualizando hacia adelante conforme a la inflación. Y aquí precisamente es donde pudiéramos hacer una planeación más completa y poder equilibrar ese salario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 2018 el topado era de 2,015 pesos diarios. Al día de hoy es de 2,593.50. Si siguieras avanzando y aparte actualizando conforme a la inflación, muy seguramente vas a poder llegar a ese mismo valor de salario promedio usando la inflación a favor, hacia adelante y sin tener que cubrir todos esos recargos y actualizaciones que todavía faltaría tiempo para que pudieras ver en recuperación. Otra cuestión, cuando sí te encuentras en edad, al menos quedamos de los 60 años, no es solamente que tengas los 60, que ya cumplas con el requisito mínimo de edad. También es importante el régimen al que pertenezcas. A quien más le reditúa poder hacer este tipo de modalidad
es a los de régimen 73, aunque los de régimen 97 también pudieran hacerlo, pero no es tan redituable. Para los de régimen 73 también es muy importante la variable de semanas. No lo pierdas de vista. Han venido aquí personas que lamentablemente no se asesoraron en el momento, pagaron un topado casi de los 5 años hacia atrás y llegaron a hoy con 500, 600 semanas. Y cuando tienes muy pocas semanas, no es redituable poder hacer este tipo de movimiento. ¿Por qué? Cuando se hace un cálculo de pensión por régimen 73, el salario promedio de las últimas 250 semanas es el que sirve de base para calcular la pensión y de ahí hacia abajo. Entre más semanas, menos te alejas de ese salario. Y entre menos semanas cotizadas, más te vas alejando de ese salario. Entonces, no en todos los casos es viable que puedan hacer un retroactivo alto. Siempre hay que evaluarlo para cada caso en particular, porque si no va a ser redituable la inversión, pues no tendría sentido. Algo también muy importante que he detectado y más que nada me lo platican en algunas ocasiones en particular, es que las personas buscan planear que en 2, 3 años van a pagar un retroactivo, pero el detalle está que no contemplan que como les van a cobrar recargos y actualizaciones, pues no es el mismo monto. También es muy común que me pregunten que si hay alguien que les pueda financiar. En sí mismo, si hoy tú estás planeando buscar a alguien que te preste en 2, 3, 4, 5 años, pues no sería la mejor manera. ¿Por qué? Porque como en sí mismo el pagar un retroactivo trae recargos y actualizaciones y aparte tú le pides prestado a alguna financiera, pues obviamente ellos te van a cobrar en función de esa cantidad que te puedan prestar. Las financieras no te prestan de hoy hacia adelante y no te van a esperar 5 años o 3 años a que les pagues esa cantidad. Muy importante, en cuestión de financieras, tienes que revisar las que ya están validadas en la página del Seguro Social. Lamentablemente nos han contado experiencias no muy agradables del tipo de costos que algunas financieras les dan para poder hacer este tipo de pagos. Por lo que nos han comentado, en algunas ocasiones les piden durante 1 o 2 años una proporción de la pensión. Otros nos han comentado que les piden porcentajes del Afore. En otros casos nos han comentado que antes de que ellos les presten ese supuesto retroactivo, las financieras les piden como un pago de fianza, por decirlo así, para que les puedan dar esa cantidad. Hay que revisar bien a qué institución vas a acudir y, por supuesto, siempre pregunta ante Conducef si ellos la tienen registrada. ¿Por qué? Porque si en determinado momento hay algún problema, pues sabes que puedes acudir a Conducef y ellos pueden ser intermediarios para poder resolver alguna circunstancia que no estés contemplando. En la descripción del video, recuerda que te dejo videos con temas relacionados a este que estamos platicando en este momento. En particular, te voy a dejar un ejemplo que acabamos de subir hace unos días antes de un análisis que se hace de retroactivo, sin retroactivo y actualizado conforme a la inflación. Recuerda que nuestra especialidad precisamente es hacer comparativas en el tiempo con diversos salarios y con diversas opciones de modalidad 40 para que antes de que tú ingreses en esta modalidad sepas con números lo más exacto posibles cuál va a ser la inversión, cuál va a ser tu pensión y qué tan redituable es para ti. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener una pensión muy alta si el tiempo de recuperación es demasiado largo. Es decir, si vas a tardar 5, 6, 7, 8 años en recuperar lo que dejaste de ganar por no estar pensionado,
la parte de los recargos y actualizaciones, lo que le tuvieras que pagar una financiera, etcétera, pues hay que evaluarlo muy bien. Recuerda que nos encontramos en asesorías presenciales en la Ciudad de México. Estamos en Avenida Coyoacán, 1622, edificio 4, piso 2, dentro de Corporativo Coyoacán. Es importante que si requieres una asesoría presencial o videollamada, agendes una previa cita. Este tipo de asesorías personalizadas son regularmente para temas generales y yo te recomiendo que si son varias dudas, pues puedas agendar este tipo de cita. Obviamente sí tiene costo, ya que me requiere un tiempo exclusivo para ti. Si en determinado momento tienes solo una o dos preguntas aisladas que no te urgen, sabes que nos puedes contactar a través de los medios gratuitos, que es correo electrónico y nuestro grupo de Facebook. Anticipo y aclaro que en un medio gratuito el tiempo de respuesta no es inmediato, puede variar de 10 a 15 días hábiles, en ocasiones pudiera ser mucho más, porque aunque no somos una institución pública, brindamos este tipo de labor social para que tú no tengas que cubrir el costo por una o dos dudas generales que tengas. No hay urgencias en un medio gratuito, tienes que esperar a que yo llegue a tu correo y te pueda responder. No nos brincamos los lugares, aunque nos envíen mensaje WhatsApp de que hace 3, 4 días ya enviaron el correo, por respeto a las demás personas que sí están esperando una respuesta. Te voy a pedir de favor adicional que si consideras que nuestro contenido te ayuda a poder planificar de mejor manera tu futura pensión, nos ayudes a compartir para llegar a más personas. Por el día de hoy es toda la información que tengo para ti. Recuerda que siempre hay que hacer un estudio personalizado para cada caso en particular. Espero también que pases muy felices fiestas de fin de año porque ya estamos por cerrarlo. Te envío un fuerte abrazo a ti y a tu familia y nos vemos. Hasta la próxima.